cuerpo. Sí. Mira, este va a ser un trabajo para todos los de tercer semestre que el doctor dijo que les mande. Sí. Entonces, del corazón van a hacer lo que va a ser del ventrículo izquierdo. ¿Cuál? La arteria aorta. Esto va a ser la aorta ascendente. Sí. Esta aorta ascendente va a dar un callado. Se conoce como el callado de la aorta. Para luego terminar en aorta descendente. Sí. En este momento, la aorta, el callado de la aorta va a dar origen a tres ramas. Sí. Una derecha, una superior y una izquierda. La derecha se conoce como el tronco brachiocefálico. Sí. Que se forma por la unión de dos arterias o venas. Sí. ¿Qué va a ser? La arteria subclavia, sí, y la carótida primitiva. Mientras que la de la mitad va a ser la carótida primitiva, pero del lado izquierdo. Y la que le sigue va a ser la arteria subclavia, del lado izquierdo. Sí, entonces vemos que la subclavia del lado derecho primero se une, forma el tronco brachiocefálico e ingresa a la aorta. Mientras que la del lado izquierdo sale directamente de la aorta. ¿Ya? Esta arteria carótida primitiva se va a dividir en dos. ¿Qué va a ser? La carótida interna y la carótida externa. La carótida externa. Esta carótida externa va a dar ramas. ¿Sí? De abajo hacia arriba va a empezar dando ramas que van a ser la arteria laringea superior y también la arteria tiroidea superior. Todas son arterias. Y por detrás, en cambio, va a dar origen a otra arteria que es la arteria faríngea ascendente. ¿Ya? Sigue subiendo y va a dar otro ramo que va a ser la arteria lingual. De esta arteria lingual van a salir cuatro ramas, que va a ser la arteria ranina, la dorsal de la lengua, la sublabial, y la labial. ¿Ya? Sigue subiendo la arteria carótida externa y da otra rama, que es la arteria facial. ¿Sí? Esta arteria facial a su vez va a dar otras ramas, cuatro ramitas, que van a ser la arteria tonsilar, ¿sí? La arteria palatina ascendente, la labial superior y la labial inferior. Sigue subiendo y va a dar origen a otras arterias, que va a terminar en dos, que va a ser la arteria temporal superficial y la arteria maxilar. ¿Sí? Entonces todas estas ramas salen ¿de cuál? De la carótida externa. Mientras que la carótida interna ingresa en la base del cráneo y no proporciona ramas. ¿Sí? Esta arteria temporal superficial va a dar origen a dos ramas, que va a ser la temporal media y la temporal posterior. ¿Sí? Temporal media y temporal posterior. La temporal superficial. Verán que esto tienen que hacer de trabajo. ¿Sí? Temporal media y temporal posterior. ¿Ya? Aparte de eso, de esta misma arteria carótida, sí, rama de la misma, salen cuatro ramas. ¿Qué van a hacer? La arteria timpánica posterior, vamos a tener la transversa facial, ¿sí?
y vamos a tener la arteria occipital, ¿sí? Y la meningia posterior. Esta arteria occipital a su vez va a dar otra ramita que va a ser la arteria meningia inferior. ¿Ya? Y por último terminamos con la arteria maxilar, que va a dar origen a una rama que se conoce como la arteria pterigoidea. Otra rama que es la arteria masseterina. Otra rama que es la arteria palatina superior. Otra que es la palatina inferior. Otra que es la arteria meningia media. Otra que es la arteria meningia accesoria. ¿Sí? Seguimos bajando. Todas son ramas de la maxilar. Otra arteria que es la arteria, vamos a tener la arteria infraorbitaria. Otra que es la arteria alveolar. ¿Sí? Otra arteria que es la arteria. ¿Qué otra arteria tenemos? 2, 4, 6, 8. Vamos a tener también la arteria timpánica anterior. ¿Sí? Otra arteria que es la auricular superficial. Otra arteria que es la temporal superficial. ¿Ya? Entonces de aquí, ¿no es cierto? Del tronco brachiocefálico salen dos ramas, ¿cierto? La subclavia y la carótida primitiva. De la carótida primitiva vamos a ir primero por las arterias principales que dan, que va a ser la arteria meningia posterior, la arteria occipital, que luego va a dar origen a la meningia media, la facial, ¿sí? La transversa facial y la timpánica posterior. ¿Ya? Sigue ascendiendo y va a dar origen a la tiroidea superior, a la laringe superior, ¿sí? Y a la faringe ascendente, ¿sí? Va a seguir dando ramas. Luego sube y va a dar origen a la arteria lingual, que esta tiene una rama para 4 ramas: la ramina, dorsal de la lengua, la sublabial y la labial. Dentro de esta también sigue ascendiendo la arteria carótida externa y da otra rama que es la arteria facial, con sus ramas: la tonsilar, la palatina ascendente, la labial superior y la labial inferior. Y va a terminar hacia arriba la carótida externa en dos: en la arteria temporal superficial y en la arteria maxilar. La temporal superficial se divide, ¿no es cierto?, en temporal media y temporal posterior. Y la arteria maxilar, en cambio, es la principal, que va a dar origen a la arteria pterigoidea, a la masseterina, palatina superior, palatina inferior, arteria meningia media, accesoria, infraorbitaria, alveolar, timpánica anterior, auricular superficial, temporal superficial. ¿Listo? Hasta ahí entendido, ¿no es cierto? Esta arteria subclavia, en el momento en que pasa la primera costilla, ¿sí?, deja de llamarse arteria subclavia y toma el nombre de arteria axilar. Sí, arteria axilar. De arteria axilar, sí, esta arteria axilar va a dar origen a lo que va a ser otra arteria, penetra en el húmero, sí, aquí, y va a dar origen a la arteria braquial, o también humeral, ¿sí? O humeral, de la cual sale otra rama, que va a ser la arteria circunfleja braquial y también la arteria circunfleja. Arteria circunfleja, pero y esta es la arteria braquial profunda, ¿ya? Entonces de la arteria braquial, ¿no es cierto?, sale la arteria braquial profunda y la circunfleja. Hacia abajo va a dar, ¿no es cierto?, va a venir hacia el radio y hacia el cúbito, por tanto va a dar dos ramitas, que van a ser las arterias radiales y las arterias cubitales.
¿sí? Pero estas dos tienen que inervar también al hueso. Por tanto, va a haber aquí una arteria que es la arteria interósea. ¿Sí? La arteria interósea. Luego termina, ¿no es cierto? Hacia abajo va a terminar en esto, que va a ser los arcos palmares, ¿sí? Los arcos palmares, los arteriales, perdón, ¿cierto? ¿Ya? Y también los arcos arteriales metacarpianos. Arcos palmares arteriales. Sí, los arcos arteriales palmares y los arcos arteriales metacarpianos. Y vamos a terminar en esto, que van a ser las arterias digitales. Entonces aquí está un resumen del miembro superior y del cuello y del cráneo. ¿Sí? ¿Ya? Ya. Es facilito, ¿no? Lo que no aprendieron el año pasado lo aprenden ahorita. Ahora en cambio vamos a lo que estamos viendo ahorita, que es tórax y abdomen. ¿Sí? En tórax y abdomen, ¿qué vamos a ver? Esta aorta descendente, ¿sí? En el momento en que ingresa al tórax se convierte en aorta torácica. ¿Sí? En aorta torácica. Esta aorta torácica, vamos a ponerle más cosita. ¿Ya? Esta aorta torácica va a dar una ramita que va a ser la arteria bronquial, que es rama directa de la aorta. ¿Sí? Esta arteria bronquial va a dar origen a, aquí está, arteria bronquial. ¿Sí? Bronquial. Esta arteria bronquial va a dar origen a ¿qué arterias? A las arterias segmentarias, ¿se acuerdan? Que teníamos para cada segmento, porque esta le iba a dar la irrigación nutricia. Sí, y vamos a tener una para el superior, medio, para todos los segmentos. ¿Sí? ¿Cuántos segmentos tenemos en el pulmón derecho? 10, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ustedes siempre ven en las láminas que en el pulmón se ve gran cantidad de venas, ¿no es cierto? Y ha sido por esto. Solamente que toman los nombres según los segmentos. Por ejemplo, en el pulmón derecho tenemos en el lóbulo superior, ¿qué segmentos nomás? Apical, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener una arteria segmentaria apical, que va a ser esta. ¿Sí? Ya, también vamos a tener en cambio acá otra arteria que es la arteria segmentaria anterior, ¿no es cierto? Y ahí la de abajo voltea la arteria segmentaria posterior. ¿Sí? La arteria segmentaria posterior, más rapidito. ¿Ya? Y esto vamos a hacer con toditos los nombres, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces ustedes ahí le completan. ¿Sí? Entonces en el lado izquierdo, ¿qué van a poner? Arteria segmentaria. Los de arriba, ¿cómo era? Ápico posterior, ¿no es cierto? Entonces el 1 y el 2 va a ser ápico posteriores. El 3 va a ser anterior. La 4, superior. Y la 5, inferior. Y los basales, en cambio, van a ser igualitos en el derecho como en el izquierdo. ¿Sí? Sino que van a ser arterias segmentarias, ápico posteriores, arterias segmentarias anteriores, posteriores. ¿Sí? ¿Entendido? Sí. Ya. Seguimos bajando. Seguimos bajando. Y va a dar origen a otra arteria que nace de aquí, que se conoce con el nombre de el tronco celíaco. Sí, se conoce con el nombre de el tronco celíaco. Este tronco celíaco va a dar origen a 3 ramas principales. Una derecha, sí, una derecha y 2 izquierdas. Sí, y 2 izquierdas. La derecha se conoce con el nombre de hepática común. A la izquierda, en cambio, vamos a tener a la arteria esplénica. ¿Sí? Y a la de arriba vamos a tener a la gástrica izquierda o coronaria estomática.
estomáquica, que ya han de ver ustedes en los libros, coronaria estomáquica, pero no sabían rama de quién es, ¿no es cierto? ¿Ya? O coronaria estomáquica. Esta arteria hepática común se va a dividir en dos, en una superior y en otra inferior. La superior, ¿no es cierto?, se conoce como hepática propia, mientras que a la inferior se la conoce como arteria gastroduodenal. Gastroduodenal. ¿Sí? Siguen sus ramitas. La arteria hepática propia se forma por la unión de dos ramas, que va a ser la hepática del lado derecho y la hepática del lado izquierdo, ¿sí?, que salen del hígado. Aparte de eso, da origen a otra, que es la arteria gástrica derecha. Si tenemos una gástrica izquierda, también vamos a tener una gástrica derecha, que es rama de la hepática propia. Y también tenemos otra que va a irrigar la vesícula, que se conoce como la arteria cística. ¿Sí? La arteria cística. ¿Ya? Vamos de nuevo. Del tronco celíaco, ¿cuántas ramas da? 3, ¿no es cierto? La hepática común, la esplénica y la gástrica izquierda o coronaria estomáquica. Esta hepática común se divide en dos, que es la hepática propia y la gastroduodenal. Entonces, como se divide en dos, tenemos que estudiarle a la hepática propia y a la gastroduodenal. Empecemos por la hepática propia. La hepática propia se forma por la unión de dos, ¿de cuáles? La hepática derecha y la hepática izquierda. Pero también da ramas como va a ser la gástrica derecha y la cística. Y la cística. ¿Ya? ¿Entendido? Sí. El rama de la hepática propia, la cística y la gástrica derecha. Sino que la hepática propia se forma por la unión de estas dos arterias. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Ahora, de la gastroduodenal, vamos a ver que esta también da origen a dos ramas. La primera ramita se conoce como las arterias pancreato-duodenales. ¿Sí? Arterias pancreato-duodenales, que va a dar origen a 3 arcos. A un arco anterior, a un arco medio y a un arco posterior. Mientras que la otra ramita que sale va a ser la arteria gastroepiploica. La gastroepiploica del lado derecho. ¿Sí? La gastroepiploica del lado derecho. Arteria pancreato-duodenal. ¿Sí? Arteria que tiene 3 arcos. Los arcos pancreáticos duodenales anteriores, los medios y los posteriores. Y la otra ramita vuelta va a ser la arteria gastroepiploica del lado derecho. ¿Sí? Ya. Facilito está ahí. Sí, ya. De ahí sale lo que va a ser de la arteria esplénica, sale otra ramita que se va a anastomosar con esta. Si hay una gastroepiploica del lado derecho, también va a haber una gastroepiploica del lado izquierdo. ¿Que va a ser rama de quién? De la esplénica, ¿no es cierto? De la arteria esplénica. Esta arteria esplénica da origen a una ramita, 2, 3, que van a ser las arterias gástricas cortas, las gástricas largas y las gástricas posteriores. ¿Sí? Mientras que la coronaria estomáquica da origen a una sola ramita, que es la gástrica dorsal. La gástrica dorsal. ¿Sí? Entonces de la esplénica sale la gastroepiploica del lado izquierdo, las gástricas posteriores, las gástricas largas, las gástricas cortas. Y de la coronaria estomáquica, las gástricas dorsales. ¿Sí? Entonces ahí se acaba lo difícil. Vamos ahora con lo más fácil. Sigue bajando la aorta. Y va a dar origen a una rama que es la arteria mesentérica superior. ¿Sí? La arteria mesentérica superior del lado derecho. ¿Sí? Izquierdo. Sí, o sea, sale una sola ramita que es así, que es la arteria mesentérica superior. Esta arteria mesentérica superior, por debajo de esta, en cambio, sale otra rama,
Si hay una mesentérica superior, va a haber una arteria mesentérica inferior. De esta arteria mesentérica inferior sale una rama que va a ser ¿cuál? La que va a formar parte de esta, de los arcos, ¿no es cierto? Por tanto, ¿cómo se van a llamar? Arteria pancreato-duodenal. Si hay una anterior, una posterior y una media, también debe haber una inferior. ¿Sí? Entonces, la arteria pancreato-duodenal es rama de la mesentérica inferior. Rama de la mesentérica inferior. ¿Ya? Seguimos bajando. Seguimos bajando. Y va a dar origen a ¿cuál nomás? A dos ramitas que van a ser las arterias renales. ¿Sí? Las arterias renales. Como tenemos dos riñones, va a haber para el lado izquierdo y para el lado derecho. ¿Sí? Así mismo, sigue bajando. Y va a dar origen a ¿cuál? A las arterias gonadales. Así mismo, como hay dos, ¿no? La del lado derecho y la del lado izquierdo. ¿Sí? Para terminar, ¿en cuál? En esta que va a ser la ilíaca. La arteria ilíaca primitiva del lado, vamos a ponerle así, izquierdo, este es izquierdo, este es derecho. Del lado izquierdo, y en la ilíaca primitiva del lado derecho. ¿Sí? Esta ilíaca primitiva da origen a dos ramitas. ¿Qué va a ser? La arteria ilíaca interna, la que sale, y esta que es la arteria ilíaca externa. Entonces se forma la ilíaca interna y la ilíaca externa y forman la ilíaca primitiva. Se unen las dos ilíacas primitivas y forman la aorta abdominal. Viene aorta torácica y aorta descendente. ¿Sí? De esta arteria, ¿no es cierto?, sigue bajando y va a dar origen a una arteria que empieza en el fémur, que se conoce como la arteria femoral, ¿no es cierto?, que ha sido rama de ¿quién? De la ilíaca externa. Sí, porque la ilíaca interna no da ramas. ¿Sí? La ilíaca externa, en cambio, sí da ramas, que va a ser la principal, la femoral. De esta femoral hay ramas pequeñitas igual para irrigar o irrigar a lo que va a ser los músculos vecinos, como va a ser la arteria femoral circunfleja y la arteria femoral profunda. ¿Sí? Ya. Sigue bajando esta arteria femoral. Esta es la arteria femoral común. Sigue bajando y vuelta se forma la arteria femoral superficial. ¿Ya? Entonces, de la ilíaca derecha, sí, de la ilíaca externa derecha, sale la arteria femoral común. Más abajito vuelta va a salir la femoral superficial, pero en la femoral común va a dar origen a dos arterias, la femoral circunfleja y a la femoral profunda, mientras que la femoral superficial da origen a tres arterias, que van a ser las arterias geniculares. ¿Sí? Que vamos a tener una superior, una media y una inferior. Tres arterias geniculares. ¿Ya? Asimismo en el lado derecho, ¿no es cierto? Sí, en el lado derecho. Pasa lo mismo en el lado izquierdo. Luego, ¿no es cierto?, va a dar origen a otra rama que es la arteria poplitea. La arteria poplitea. Que esta arteria poplitea se divide ya en tres para terminar. ¿Qué va a ser? 1, 2, 3. ¿Qué va a ser la arteria? Tibial anterior, la tibial posterior y la peronea. Peronea. Tibia peronea. Tibial anterior, tibial posterior y la peronea. Para luego unirse todas estas y formar otros arcos. ¿Sí? Si arriba era el arco palmar, acá vuelta va a ser el arco arterial plantar.
¿sí? Y también, ¿no es cierto? Si arriba era metacarpo, abajo va a ser metatarso. Entonces va a ser el arco arterial metatarsiano. Para luego terminar dando origen a estas arterias que van a ser las arterias digitales. Entonces ahí está, ¿no?, un resumen de todas las arterias. ¿Cómo era Digitales. Los arcos plantares. Sí, los arcos metatarsianos son estos. Sí, los arcos arteriales metatarsianos y los arcos arteriales plantares. Entonces, plantares. Entonces, lo que no han aprendido ya están aquí aprendiendo, ¿no es cierto? Sí. Todo desde la última, que es esta, digamos. Yo así les pongo a los de segundo semestre. De la arteria temporal superficial, llégueme a la arteria digital del pie. Así, entonces te va, todito, recorriéndole todito, y ¡pah! Les llega. ¿Sí o no? Sí, ¿no es cierto? Entonces, a los de mi grupo, tienen la práctica de esto el día martes, ¿cierto? Sí, el día martes. Entonces, para el día martes, solo los que están viniendo ya, porque las personas que no estaban viniendo ya no pueden ingresar, solo las personas que han estado viniendo. Para el día martes tenemos que sistema de conducción y práctica de electrocardiograma, ¿cierto? Entonces todos tienen que traer un electrocardiograma para aprender. Asimismo, como aprendieron, ¿sí o no? Ustedes ven un gráfico en las de arterias y les sale un mundo de nombres, pero no saben cómo es, entonces ahorita ya saben, ¿cierto? Está facilito, ¿cierto? Ya. Consultar a eso para... ¿Ya? ¿Entendido esto? ¿Dónde se puede consultar esto? No, ya. ¿Entender así? ¿O solo es así? Solo de lo que... Aquí este es un resumen de unas 100 hojas de Rubier, ¿no? Entonces aquí está el resumen del resumen.